Bueno chicos, continuemos la clase. Entonces, en esto no voy a resolver la actividad completísima, ¿no? Pero voy a resolver las partes que más me interesaba que tuvieran. Entonces, primero vamos a ver la recirculación. Entonces, ¿qué encontraron que es el sentido de tener una recirculación? ¿Cuál es el objetivo de tener una recirculación? Sí. De una corriente de alimentación se divide esa corriente y sale de... Parte de una corriente que sale del proceso y se incorpora de nuevo al proceso en una fase inferior. Ok, pero ¿cuál es el objetivo de hacer eso? Sí. Recuperar un reactivo en general, ¿ok? ¿Algún otro objetivo que hayan encontrado acerca de una recirculación? ¿No? Va. Ok. Entonces, justamente las recirculaciones, el uso más normal de una recirculación es utilizarlo en procesos donde hay reacción química. Entonces, hacemos reaccionar una cierta cantidad de materia, vamos a obtener unos productos, pero muchas veces la cantidad de productos que obtenemos es muy baja. Y entonces lo que hacemos es recircular la corriente para que esos reactivos que siguen ahí vuelvan a reaccionar, ¿sí? Y entonces aumentar la eficiencia del proceso. Tal vez no aumentar la eficiencia del reactor, pero sí del proceso, ¿va? Entonces esa es la principal razón, ¿no? Desperdiciar menos materia prima. Entonces, en general hay dos maneras de ver una recirculación. La primera de ellas es que tengamos una alimentación que se llama alimento fresco, que sería esta corriente 1, ¿no? Que luego se mezcla con una corriente de recirculación para entrar a una operación unitaria. En general puede ser un reactor, puede ser un acondicionador, puede ser, ¿sí? Entonces obtenemos un producto y ese producto lo queremos, dado que no cumple con las condiciones que queríamos o tiene demasiada materia que no ha reaccionado o etcétera, pues lo recirculamos y entonces hacemos que el proceso sea más eficiente, ¿sí? Entonces esta es una manera de ver una recirculación, que sería a través de recircular la corriente de producto, y la otra manera es que la recirculación sea parte de un separador, por ejemplo. Entonces, esta segunda unidad que puse aquí, vamos a poner un numerito, 1 y 2. Entonces, esta segunda unidad que puse aquí sería, por ejemplo, un destilador. Entonces, lo que haría es reciclar la corriente, por ejemplo, del domo, que es la fase ligera, de ese proceso. Entonces, recirculo esa fase ligera para poder separarlo de mejor manera, para que la separación sea más eficiente al final del proceso, ¿sí? Esas son las dos maneras habituales de tener una recirculación. Entonces, para cada una de estas, pues obviamente hay diferentes puntos, operaciones unitarias aquí. Entonces, para la primera manera de verlo, aquí tenemos un punto de mezcla y aquí tenemos un divisor. En la otra manera de verlo, a través de una operación de separación, tendríamos un punto de mezcla y nada más, ¿sí? Bueno, y las operaciones unitarias que estén sucediendo ahí. Entonces, ¿qué ecuaciones se pueden plantear? Y eso es lo interesante. Entonces, este de acá, que dijimos que era un punto de mezcla, pues ya se imaginarán qué es, ¿no? Cuáles son las ecuaciones. Y el divisor es la parte que más me importa que quede clara, ¿no? Entonces, las ecuaciones, ¿no? Entonces, en el punto de mezcla, vamos a poner aquí, asumiendo dos componentes. Entonces, en el punto de mezcla, las ecuaciones que tendríamos, pues es la ecuación global o general, que sería M1 más M5, que es igual a M2, y la del componente, por ejemplo, componente A, ¿no? Entonces sería
la fracción de A en 1 por M1 más la fracción de A en 5 por M5 será igual a la fracción de A en 5 por en M2 por M2, ¿no? Y ya son las dos ecuaciones que puedo plantear, ¿cierto? En el equipo en particular, pues en este caso no hay, como en general este equipo sería un reactor para este proceso, pues no lo vamos a ver ahorita qué ecuaciones se necesitan ahí, porque ahorita quedarían iguales, no estamos asumiendo transformación de la materia. Entonces les voy a poner las del divisor. Entonces las del divisor es la parte interesante. Entonces en el divisor lo que se tienen que imaginar es que tiene una tubería que entra a una T, un tubo de T, y salen dos corrientes. ¿Cuánto salga para cada lado? Pues esa es la parte, es lo que se define en el problema, ¿no? Será, yo que sé, 20% para un lado, 80% para el otro, o lo que sea. Pero ¿qué le pasa a la composición de esas tres corrientes? No cambia, ¿no? Si yo agarro un litro de agua Bonafont que tiene 50 gramos de sal por litro, pues entonces si yo agarro 100 mililitros, sigue teniendo esa misma concentración que si agarro el litro completo o que si lo divido en mitades o lo que sea, ¿no? Entonces la composición no cambia. Entonces la única ecuación posible en un divisor pues es justamente que M3 sea igual a M4 más M5 y ya, no hay más ecuaciones, pues, ¿sí? Entonces esto del divisor tenerlo muy presente, porque si ustedes calculan los grados de libertad asumiendo que en el divisor van a tener el mismo número de ecuaciones que tienen de componentes, pues los grados de libertad van a estar mal, ¿no? Y entonces podrían creer que el problema se va a poder resolver, o que se puede resolver usando una estrategia muy diferente a la que debería ser, ¿sí? Ok, y en el otro, bueno, como no tenemos un divisor como tal, sino que el equipo de separación, el segundo equipo de separación es el que rige, pues entonces las ecuaciones en este equipo 2 pues son las esperadas, ¿no? Las que ya hemos hecho. Entonces que M3, que es la entrada, tiene que ser igual a M4 más M5, y si tiene dos componentes, pues el componente A en 3 por M3 será igual a la fracción del componente A en 4 por M4 más la componente de A en la corriente 5 por M5. ¿Sí? Y otra vez el equipo 1 lo más seguro es que sería un reactor, entonces no tiene mucho sentido utilizar ahorita las ecuaciones. Y en el mezclador, pues el punto de mezcla que pusimos en este otro problema es el mismo, es la misma ecuación, que las mismas ecuaciones que ya había descrito. ¿Ok? ¿Dudas de una recirculación? ¿No? Entonces, en la próxima semana haremos un análisis de, por ejemplo, una optimización. ¿Qué pasa si en un proceso utilizamos una recirculación o no la utilizamos, ¿no? ¿Qué tanto producto obtenemos contra qué cantidad de materia prima utilizamos? Entonces obviamente mientras mayor sea la proporción de producto por materia prima, pues mejor será nuestro proceso, ¿no? Es más eficiente y es lo que estamos buscando. Las recirculaciones, además, sobre todo en el caso de la manera 1, pues hacer una recirculación en planta no es tan compleja, ¿no? Requiere de unas cuantas tuberías, secciones de tubería, requerirá generalmente de una bomba y tal vez un acondicionador, como por ejemplo ecualizar la temperatura a lo que se requiere en las otras corrientes, ¿sí? Pero no es tan difícil y los beneficios pueden ser gigantescos. Entonces, esto bueno. Entonces luego viene la purga. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en un proceso de hacer el fuego que solo incluye la temperatura, ahí sería que no se una temperatura. ¿Que solo incluye temperatura? O sea, que no incluyera el atomizador. Posiblemente sería, sí, podría llegar a ser una buena idea. Sí, también el problema de ese tipo de procesos es que luego la temperatura empieza a afectar a la composición, bueno, a las características como de textura de la mezcla, etcétera. Entonces no necesariamente te conviene tenerlo demasiado tiempo a altas temperaturas porque justamente se puede empezar a degradar. Pero bueno, es complejo. Es complejito cada uno, ¿no?
Ok, entonces en las purgas, ¿cuál es el chiste de una purga? ¿Cuál es la razón de utilizar una purga en un proceso? Sí. Eliminar la acumulación de una sustancia inerte o indeseable. Exactamente, y principalmente en gases. ¿Alguien más tenía algún otro objetivo al respecto? Entonces sí, lo que se quiere es eliminar un producto, bueno, un componente inerte que no se necesita. Entonces, por ejemplo, el aire que tenemos aquí, que en general estamos considerando como oxígeno y nitrógeno, pues un componente, uno de los dos, suele ser inerte para casi todos los procesos, que es el nitrógeno. El oxígeno se puede utilizar para hacer oxidaciones, se puede utilizar para hacer combustiones, se puede utilizar para varias cosas, ¿no? Pero el nitrógeno no tanto, el nitrógeno no suele reaccionar demasiado. Entonces, imaginen qué pasaría si ustedes recirculan toda la corriente que salga de los gases, toda completita la recirculan al reactor. El nitrógeno no se está consumiendo, ¿cierto? Entonces nada más se va a estar acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, y cada vez va a ser más nitrógeno y más nitrógeno y más nitrógeno y más nitrógeno. ¿Qué le empieza a pasar a la presión cuando aumentas volumen y volumen y volumen y volumen? El gas. Claro. Entonces empieza a aumentar la presión, y si aumenta la presión, pues hay un punto donde, además de que el proceso puede que ya no sirva a esa presión, porque cada reacción química tiene unas condiciones específicas para tener la mayor producción o la mayor eficiencia, pues también la presión empieza a aumentar tanto que puede que el reactor no aguante y explote, tal cual, ¿sí? Entonces no se puede permitir un componente inerte ahí y que se acumule por el resto de los días, ¿va? Entonces, ¿cómo se ve el diagramita? Pues se ve algo así, ¿no? Tenemos una unidad de proceso, tendremos una corriente de entrada que se mezcla, tendremos una corriente de salida, acá tendremos nuestra recirculación, y por ejemplo acá tendremos nuestra purga. ¿Sí? Entonces esa es la purga, pero finalmente lo único que estamos haciendo pues es justamente separando un flujo, ¿no? Tener un divisor. Entonces, si fijan la cantidad de corrientes que se vuelven aquí, pues está padre, ¿no? Está divertido. Entonces aquí tendremos un punto de mezcla que tendrá las ecuaciones que ya vimos, tendremos un divisor que ya tiene las mismas características. Aquí en la purga tendremos otro divisor que otra vez solo es qué cantidad de materia se va para un lado, qué cantidad de materia se va para el otro. La composición es la misma, ¿cierto? Y ya, nada más. O sea, las ecuaciones ni para qué se las escribo, que son las mismas que acabo de escribir. Entonces, para el divisor que está después de la corriente 3, pues la única ecuación posible es M3 es igual a M4 más M5. Y para el divisor siguiente, que está ya en la purga, pues la única ecuación posible es M5 es igual a M6 más M7. Y el mezclador, pues, sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la purga, y para lo que sirve es en general para gases con componentes inertes. ¿Sí? Entonces, bueno, ya veremos un par de ejemplitos en la vida al respecto. A ver si nos quedamos. ¿Sí? ¿Alguna duda de la purga? ¿Ok? Y entonces el último que tenemos es la derivación de flujo. ¿Cuál es el objetivo de la derivación de flujo? ¿Para qué la podemos llegar a utilizar? Chicos, ¿para qué, perdón? No necesariamente para saltarlo. Para disminuir en general, sí, puede ser para disminuir. Para llegar a otra parte del proceso. Va. Entonces, todas esas son objetivos válidos. ¿Estás otro? Para compensar, por ejemplo, en el leche, cuando le quitamos cosas que no queremos, pero también le quitamos calcio. Entonces, para volver a compensar esa parte, se separa desde antes y le agregas calcio por eso. Se puede llegar a utilizar también para eso. Ok. Entonces, en las en las derivaciones de flujo, lo que se quiere es parte de la corriente que iba a entrar a una unidad de proceso, pues desviarla y juntarla de nuevo donde acaba el proceso, ¿no? Entonces, lo que tendríamos es una operación unitaria, viene una alimentación, y esa alimentación decimos, ¿sabes qué? Mejor no entres al aparato, y tenemos la salida, ¿no?
Ok, entonces otra vez lo que tendremos aquí es, aquí en la reunión de 1, 2 y 3 tendremos un divisor. De nuevo, la única ecuación posible es M1 es igual a M2 más M3. Tendremos un proceso, puede ser un reactor, puede ser un absorbedor, puede ser un absorbedor, etcétera. Y luego tendremos un punto de mezcla donde otra vez pues M4 más M3 es igual a M5 y las composiciones pueden cambiar, ¿no? Entonces, hay en algunos casos que se tienen derivaciones de flujo que no operan todo el tiempo para poderle hacer servicio a una parte al equipo que está ahí. Entonces, ese equipo que está ahí, por ejemplo, podría ser un filtrador o podría ser un absorbedor. Entonces, si es un absorbedor que tiene el absorbente dentro, pues lo que hay que hacer en algún momento es cambiarlo. Y para poderlo cambiar, pues tenemos que derivar el flujo, porque si no, pues, ¿a qué hora, dónde pones esa cantidad de materia que iba a entrar al aparato? ¿No? Derivas el flujo, le das servicio al equipo y luego regresas la corriente, ¿no? Para que ya vuelva a pasar al absorbedor. Otra es que hay sistemas que son extremadamente eficientes, más eficientes de lo que queremos. Y entonces, si es más eficiente de lo que queremos, pues entonces, ¿qué necesidad de gastar tanta energía y tanto equipo si podemos sacar la corriente de producto a una concentración un poco mayor que la que obtendríamos en el equipo? Entonces, digamos que la corriente 4 sería extremadamente pura, pero no necesitamos tanta pureza. Por ejemplo, porque una normatividad de contaminantes no lo permite, o etcétera. Entonces derivamos parte del flujo para no sobrecargar el equipo y luego unimos las corrientes y obtenemos nuestra corriente 5 con las características que pide la norma, por ejemplo. Lo cual, si me preguntan a mí, no es la cosa más ética de la historia, pero pues sucede, ¿no? ¿Sí? Finalmente la economía es primero, ¿no? Y entonces, pues si va a costar más caro purificarlo más, pues qué necesidad. Si igual voy a pasar la norma, pues la paso y listo, ¿sí? Pero bueno, esa es discusión para otro momento. Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda de esos tres equipos. Sí. ¿La purga es una salida? ¿La purga? Sí, la purga es una salida, muchas veces dependiendo de lo que estés purgando, pero por ejemplo, si estás purgando nitrógeno, lo podrías básicamente regresar al ambiente y no pasa nada, ¿no? ¿Puede ser otro proceso? Sí, lo podrías utilizar para otro proceso, claro, dependiendo de las características que tenga. Y hay muchos procesos que lo que se intenta hacer es aprovechar pues todas las corrientes, ¿no? Aquí en balance de materia, pues ahora nos enfocamos en qué le pasa a la materia, pero cuando te enfocas también en qué le pasa a la energía, hay muchas corrientes que hay que enfriar una corriente y calentar otra. Entonces, en vez de utilizar agua de proceso, que sería que utilizas agua de la red para enfriar o para calentar, pues lo que haces es unir esas dos corrientes, pasarlas a través de un intercambiador de energía, donde solo se transfiere energía, no hay transferencia de masa, y entonces ya aprovechas la energía térmica que tenía la corriente caliente para calentar la fría, y la de la fría para enfriar la caliente, ¿no? Entonces aprovechas la energía. Entonces los procesos, un buen proceso aprovecha la mejor manera todo lo que tenga, ¿no? Materia, energía, etc. Sí. Sí, o sea, lo que hay que fijarse es donde hay sobre todo divisores, porque los mezcladores se tratan como ya hemos visto, ¿sí? Pero los divisores, pues, sí hay ese cambio donde la concentración, como no cambia la concentración, pues entonces solo tienen una ecuación, ¿no? Por ejemplo, en la parte de purga Ajá. sería como M5 igual a M6. Justamente, en esa purga de ahí sería M5 es igual a M6 más 6. Exactamente. Vale. El divisor es el primero, ¿sí? Exactamente. Entonces dices, ok, tú te vas por allá y luego nos juntamos cuando lo purificamos, ¿no? Entonces, bueno, justamente el siguiente problema tiene que ver con una derivación de flujo. Entonces, pues para practicar sus habilidades de transcribir texto a diagrama, pues hagan el diagrama, por favor. Bueno, va, chicos, entonces vamos a resolverlo. Ya casi todos tenían el diagrama pues como debería ser, ¿no? Entonces lo que tenemos es una unidad de proceso que voy a ponerle negro por un poquito más. Una unidad de proceso que purifica agua, ¿no? Entonces vamos a tener una corriente de entrada, ¿sí? Vamos a tener una corriente de salida y pues aquí lo que vamos a hacer es hacer una derivación de flujo.
Ahorita explico el bien por qué, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, sí. Entonces, lo que tenemos aquí es que nos dicen que tenemos un agua que tiene una impureza que tiene el 0.5%, ¿no? Lo cual hace que sea 0.005, ¿no? Entonces, impureza 0.005. Entonces, primero el análisis es que tenemos un agua que tiene bastante, bueno, no bastante, tiene impurezas del 0.5%, y lo que hace nuestro equipo es reducir esa impureza la reduce al 0.001%, ¿va? Lo cual hace que sea 0.00001. ¿Todos de acuerdo? En fracción. ¿Ok? Entonces, lo que nos está diciendo el problema es que podríamos descargar el agua con 0.1% de impureza y no hay ningún problema. Entonces, como les decía cuando les expliqué la derivación del flujo, qué necesidad de sacarla tan pura si vamos a gastar más energía y bla bla bla. Entonces, la corriente 6 pues tendrá una impureza del 0.001. ¿Sí? ¿Qué me ibas a contar? Porque una cosa es porcentaje y otra cosa es fracción. Entonces, los datos que están ahí puestos están en porcentaje en peso. Pero lo que nosotros utilizamos para hacer las operaciones son fracciones. Entonces, las fracciones, lo hemos visto en la clase pasada, bueno, ya, otra, las fracciones es el porcentaje entre 100. Sí. ¿Por qué? Perdón, 0.01, disculpen. Sí, tienen toda la razón. Estoy de acuerdo. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo es derivar parte de ese flujo que tiene mayor cantidad de impurezas para pues aumentar la cantidad de impurezas que salían de nuestro purificador, ¿sí? Y entonces cumplir con la norma y todos estar contentos. Nosotros gastamos menos energía y por tanto menos dinero, y pues el gobierno está contento porque nosotros cumplimos con la norma y todos felices, ¿va? Entonces, lo que en muchos casos les pasó es que no ponían esta cuarta corriente que solo tiene impureza, ¿va? Entonces, si estamos metiendo algo de impurezas al purificador y está saliendo muy poquita cantidad de impurezas, pues esas impurezas tienen que quedar en algún lado, ¿sí? Entonces, una manera de hacer el balance es poner esa corriente y decir que ahí están las impurezas. Bien podría ser un purificador de agua como los que tenemos en casa y que las impurezas se queden dentro del filtro. También podría ser. Pero de igual manera, para hacer el cálculo tenemos que saber cuántas impurezas se quedaron, ya sea en el filtro o que sacamos del equipo, cualquiera sea el caso. Entonces necesitamos esa corriente que es solo impureza. ¿Todos de acuerdo? Ok. Y entonces lo único que me falta aquí poner pues es algunas masas, ¿no? M1, M2, M3, M4, M5 y M6. ¿Sí? ¿Están de acuerdo que ya no tengo más información que la que está plasmada en ese diagrama? Ya no hay más. Entonces lo que hay que hacer ahora, ¿qué es? Para saber si este problema se puede resolver y cómo resolver. ¿Perdón? Entonces, primero tenemos que ver cuántas operaciones unitarias tenemos. En tus operaciones unitarias tenemos un divisor, tenemos un equipo de purificación, tenemos un mezclador y tenemos el global. Entonces tenemos 3 operaciones unitarias y también tenemos que tomar en consideración el global, ¿cierto? Ok, entonces ya sabemos eso. ¿Qué nos falta hacer para saber si este problema se puede resolver y cómo resolverlo? Grados de libertad. Entonces, grados de libertad. Entonces, grados de libertad del divisor. ¿Cuántas variables desconocidas tiene el divisor? ¿Por qué 3? ¿Están de acuerdo? Ahí no lo escribí, pero están de acuerdo que si es un divisor, la concentración de impurezas en la corriente 2 sigue siendo 0.005 y la concentración de impurezas en la corriente 3 sigue siendo 0.005. Solo dividimos la cantidad de flujo, no la concentración de ese flujo, ¿cierto? Entonces, las variables desconocidas son 3 variables desconocidas y es M1, M2
y M3. ¿Cierto? ¿Cuántas ecuaciones de balance, bueno, cuántas ecuaciones totales tenemos para ese sistema? Para el divisor. Entran dos componentes, ¿no? Tienes que asumir que esas impurezas las va arrastrando alguien, ¿no? El agua, por ejemplo. Entonces aquí ponemos agua, va. Pero, ¿qué quedamos de un divisor? ¿Cuántas ecuaciones de balance puede tener un divisor? Solo una, ¿no? Porque la composición no cambia. Entonces, aunque yo plantee las otras ecuaciones, no sirve de nada. Entonces, la única ecuación que tengo es, pues, la que es M1 es igual a M2 más M3. Solo dividimos la cantidad de masa que va hacia un lado, hacia el otro, y nada más, ¿cierto? Ok. Entonces, del divisor, esas son. Del equipo 1, ¿cuántas variables desconocidas tengo? ¿Cuál es estrés? Entonces, M2, ¿M qué? M4 y M5. Rodrigo apenas escribir. ¿Cuántas ecuaciones ahí sí tenemos? Ecuaciones totales. Dos ecuaciones. Tenemos dos componentes que entran, impurezas y agua. Y pues son las únicas dos ecuaciones que tenemos, ¿no? Entonces, dos ecuaciones. Y esto hace que tengamos un grado de libertad. Perdón, aquí me faltó. Tenemos 2 grados de libertad. Y nos falta el mezclador y el global, ¿no? Entonces, el mezclador, ¿cuántas variables desconocidas tenemos? ¿Por qué 2? ¿Cuál es 3? Ok, entonces masa 3, masa 5 y masa 6. Va. ¿Y cuántas ecuaciones de balance tenemos? 2. Entonces acabamos con un grado de libertad y nos falta el global, que es la línea verde que está alrededor de todo el proceso. Entonces, ¿cuántas variables desconocidas tenemos en el proceso global? ¿Perdón? Ok, ¿cuáles 3? ¿Perdón? ¿Qué masas? Ok, masa 1, masa 4 y masa 6. Ecuaciones totales. 2 otra vez. Y tenemos un grado de libertad. Entonces, si se fijan, tenemos grado de libertad siempre, ¿no? Entonces, vamos a tener que plantear una base de cálculo en algún lado. Entonces, ahora primero lo que hay que ver es lo que nos está pidiendo el problema. Lo que dice es, ¿qué porcentaje de líquido residual inicial puede ser derivado y cumplir aún la norma establecida? ¿Cuál es ¿cómo se llama? El líquido el residual? ¿Qué corriente es? ¿Qué número es la corriente que estamos derivando? La 3, ¿no? Lo que queremos saber es cuánto de la corriente, en qué proporción hay entre la corriente 1, que es lo que entra, y la corriente 3, que es lo que derivo, ¿no? El flujo, ¿cierto? Entonces lo que quiero tener es M1 y M3 para poder resolver ese problema, ¿no? La pregunta que nos están haciendo. Recuerden que no siempre se necesita resolver todo el problema. Se necesita resolver lo que haga falta para lo que queremos. En este caso, las únicas dos corrientes que necesitaríamos para resolver el problema es M1 y M3, ¿cierto? Entonces, ¿qué equipos tendríamos que resolver? ¿Qué estrategia planteo para poder resolver esto? ¿Perdón? El mezclador y el divisor primero para separar. Ok, ¿están de acuerdo que si resolviera el divisor, si pongo una base de cálculo, no puedo resolver el divisor porque tiene 2 grados de libertad, ¿cierto? Entonces tendría que resolver ya sea el equipo 1, el mezclador o el global. Ok, entonces si resuelvo el global, vamos a decir que empezamos por el global. Si resuelvo el global, ¿qué variables resuelvo? Entonces M1, M4 y M6. Y después, para resolver cuál es M3, ¿cuál podría utilizar? Para resolver, ya tengo bueno, con el global voy a resolver M1, M4 y M6, ¿no? Y me hace falta M3 para responder la pregunta. Entonces, ¿qué equipo el mezclador podría ser, ¿no?
Entonces al mezclador, cuando resuelvo el global, le quito el grado de libertad que tenía al resolver M6, ¿cierto? Entonces puedo resolver el punto de mezcla o el mezclador y obtener pues M3 y M5, ¿no? Y ya si tengo M3, M5 y M1, perdón, M3 y M1, pues ya puedo contestar qué porcentaje del líquido estoy derivando, ¿cierto? Y ya acabé. No necesito hacer todas las corrientes para responder esa pregunta. Entonces, bueno, pues se queda de tarea acabarlo, ¿no? Ya saben la estrategia. La global, porque lo que primero estoy viendo es, para resolver la pregunta, que es qué porcentaje del líquido residual inicial debe ser derivado. Bueno, se puede derivar. Necesito la corriente 1 y la corriente 3, ¿cierto? Eso es esas son las dos corrientes que tengo que relacionar para responder eso. M3 es la corriente que estoy derivando y M1 me sirve para saber pues qué parte de M1 estoy derivando, ¿no? Entonces necesito esas dos. Entonces el divisor sería lo ideal, ¿no? En el divisor están involucradas M1 y M3, pero el divisor, aunque tenga una base de cálculo, no la puedo resolver, porque solo le quitaría un grado de libertad y me sigue quedando otro. Entonces no lo puedo resolver por ahí. Entonces me voy a la siguiente opción. Cualquiera de estos tres se puede resolver, ya sea el equipo, el mezclador o el global, asumiendo una base de cálculo, ¿cierto? Entonces una manera de resolverlo, pero ahí puedes empezar por cualquiera de los tres, es escoger el global, poner una base de cálculo, ¿sí? Resolver pues M1, M4, por ejemplo, vas a hacer la base de cálculo de M1, 100 kilogramos entran en M1. Entonces con el global resuelves M4 y M6, ¿sí? Y al resolver M4 y M6 le estás quitando un grado de libertad al mezclador para que queden 0 grados de libertad, y ahora lo resuelves para resolver M3 y M5 y ya tienes M1 y M3 y puedes responder. ¿Vas a ver el video? Sí, bueno, espero que sí, porque son un poquito pesados, pero... Para responder eso, ya que tengas la M1 y la M3, la proporción, ¿cómo sería? ¿Divides lo